Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la compañía. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de la empresa y alcanzar sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Encuentro de la Economía. Esta noche vamos a abordar un tema de rabiosa actualidad, la reforma de las pensiones que el Gobierno realizó en el mes de marzo con el objetivo de darle mayor sostenibilidad al sistema de la Seguridad Social para el futuro. Esta aprobación no contó con el apoyo de la COE, pero vamos a ver un vídeo que nos va a poner en situación. En España hay 9 millones de pensionistas, lo que representa casi una quinta parte de la población. La cuantía media de la jubilación ronda los 1.370 euros mensuales, aunque el 56% está por debajo de los 1.000 euros. En total, el modelo absorbe el 12% del PIB, un dato que subirá en el futuro hasta el 15%. A finales de 2022, la relación entre afiliados a la Seguridad Social y pensionistas alcanzó máximos de la última década, 2,39 cotizantes por cada pensionista, pero la edad media del grueso de los trabajadores y el envejecimiento de la población hace peligrar este equilibrio en el medio y largo plazo, puesto que en los próximos 17 años se jubilarán alrededor de 7,5 millones de trabajadores que pasarán a ser pensionistas. Para mejorar la equidad y darle sostenibilidad al sistema, en el mes de marzo el Gobierno aprobó una reforma de las pensiones sin el apoyo de la COE, que introdujo modificaciones en el periodo de cómputo de las mismas, que ahora se calculará con base en los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, permitiendo excluir los 2 peores años. El nuevo modelo incorpora mejoras en las pensiones mínimas, aborda la brecha de género y pone en marcha el mecanismo de equidad intergeneracional, un mecanismo que se traduce en un aumento del 0,6% en las cotizaciones por contingencias comunes, medio punto aportado por la empresa y un 0,1% por el trabajador. En este escenario de mejora, los pensionistas alicantinos cobraron de media 1.169 euros en febrero de 2023, una cantidad que supone casi 200 euros menos redondos que los 1.370 euros que se percibieron de media en el conjunto de España. La distancia de la provincia con el resto del país no ha dejado de crecer año tras año. La retribución de los jubilados supone el 85% de lo que se cobra en otras zonas, de forma paralela a la caída del poder adquisitivo de los habitantes de la provincia de Alicante, que ocupa el puesto 44 en el ranking de renta per cápita de España. En este escenario hay muchas incógnitas por resolver. ¿El sistema que se acaba de aprobar es asumible en el marco de la economía española? ¿Vincular el aumento de las prestaciones al IPC es la mejor opción a medio plazo? ¿El incremento de costes va a perjudicar la competitividad de las empresas? ¿Va a ser efectivo para minimizar la brecha de género? ¿Seguirá subiendo la edad de jubilación en los próximos años? ¿Cómo deben los ciudadanos completar sus rentas públicas para asegurarse el bienestar después de dejar su actividad laboral? Todas estas y otras cuestiones las desvelamos en el programa de hoy. Como ven, muchas dudas, muchas cuestiones a resolver, para lo que contamos con un magnífico plantel de colaboradores en el día de hoy. Voy a pasar a presentarles a quienes me acompañan. A mi derecha tenemos a Francisco Javier Fernández Orrico, que es catedrático de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Muy buenas noches. Buenas noches. Más a la derecha, Pedro Algarra, que es el socio fundador de Galsan Consultores. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Fermín. Y aquí a mi izquierda, en primer lugar, Jorge Eduardo Ríos, que es experto comercial de Generali Seguros. Muy buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches, Fermín, gracias por invitarme. Y Martín Carpena, exsecretario general de Comisiones Obreras, Vinalopó Vega Baja y amigo de toda la vida y un experto
en cuestiones relacionadas con el mundo de las pensiones, pero también con el mundo del trabajo. Martín, muchas gracias por venir. Pues muchas gracias a ti y buenas noches, porque después de algunas etapas sin salir en un medio de comunicación, pues en un tema que, como ha hecho el vídeo introductor, es muy interesante. Pues vamos ya con la primera cuestión, y que tiene que ver con el planteamiento fundamental de la reforma, que es si el sistema de pensiones, cuya reforma se acaba de producir, es asumible en el marco económico actual. Diré como dato que el informe de la Auditoría Independiente de la Responsabilidad Fiscal lo pone en duda. Pedro, si quieres empezamos por ti. Bien, lo pone en duda porque la reforma, le llama reforma, pero yo creo que es una especie de intento de reforma que, como has dicho, no trae el acuerdo de los empresarios, porque lógicamente es el mayor pagano de esta reforma, supuesta reforma, pero tampoco lo trae, que para mí es más grave, es de los principales partidos de la oposición, porque una reforma del calado de las pensiones tiene que ser acordada, además de por todos los agentes sociales, sobre todo por los partidos que van a gobernar el día de mañana. ¿En qué consiste esta reforma principalmente? En intentar incrementar los ingresos. Incrementar los ingresos, que tiene una pretensión buena, que es decir, vamos a generar una hucha de ahorro para que dentro de 20 años tengamos un colchón en el cual podamos usar las pensiones para cobrar de verdad, no para subsistir todos los años siempre con los dichos presupuestos de pensiones que siempre van por debajo de los ingresos que se generan. Profesor Francisco Javier, ¿cómo ve el escenario? ¿Estamos en condiciones de asumir una reforma de este calado? He tenido ocasión de estudiar a fondo la reforma. Es una reforma que aparentemente es bastante potente. Es una reforma que tiene un BOE de 54 páginas, que en comparación con las 26 de la anterior reforma, ¿no?, porque hay como dos reformas, la reforma del 21 y la reforma del 23. La del 23 incluye una parte importante con 10 medidas fundamentales en materia de pensiones, pero además también toca algunos aspectos que tienen que ver con otras materias de seguridad social, que digamos que es la segunda parte, de tal manera que no es una reforma de pensiones completa, sino que es una parte de pensiones y otra parte de otras materias de seguridad social que se aprovecha para incluirlas. Yo realmente, desde luego es verdad que la normativa se ha cambiado muchísimo, ¿no? Se han cambiado, la Ley General de la Seguridad Social se ha cambiado hasta en 44 modificaciones, no todas sobre pensiones. Pero sí que es verdad que se ha hecho muchos cambios, quizá urgidos por Europa, ¿no? Quiero decir que Europa es la que al final, porque esto estaba previsto que se hiciera a final de diciembre, y se ha hecho corriendo al final, y se ha hecho, pues eso, con la presión de Europa y con medidas de todo tipo, es decir, medidas importantes sobre el tema que luego hablaremos, ¿no?, supongo, sobre la cotización adicional de solidaridad, sobre la cotización adicional finalista, es decir, una serie de medidas que efectivamente son recaudatorias, pero también es verdad que ha habido muchas medidas de mejoras en prestaciones, de tal manera que a la pregunta inicial de si realmente supone una mejora y tal, pues no sabría qué decir, porque hay medidas de mejora, medidas de ingresos, entonces a la hora de la verdad dices, me da la sensación de que nos vamos a quedar como estábamos, sobre todo teniendo en cuenta, y esto es una cuestión muy típica en materia de seguridad social, que las medidas son progresivas, es decir, son medidas que se van aplicando poco a poco hasta llegar a la medida definitiva, ¿no? Y yo diría que no, yo realmente no sabría qué es lo que va a pasar. Realmente los economistas serían los que mejor podrían valorar el resultado de estas reformas. Jorge, ¿piensas que estamos en un momento en el que podemos asumir esta modificación? A mí me da la sensación que después de todas las crisis que hemos vivido, después del 2008, y como muy bien ha apuntado el profesor, un poquito con la fuerza que nos marcan desde Europa, de la necesidad quizás de una reforma y demás, a mí me da la sensación de que afrontar estos desafíos que tenemos con éxito, con un superávit y con crecimientos económicos que sean superiores a lo que realmente se espera, desde luego es un reto muy importante por lo que tenemos por delante, y apunto
las palabras del profesor. Tampoco te habría decir de una manera a ciencia cierta si efectivamente estamos dentro de una reforma que vaya a llegar al ciudadano final de una manera muy clara y directa. ¿Vale? Quizás deberían de ser economistas o incluso dejar pasar el tiempo para ver si efectivamente esas medidas nos ayudan o no. Bueno, sin duda lo vamos a ver porque el tiempo va a pasar, ¿no? Claro. Martín, a esta primera pregunta, a esta situación de escenario, bueno, ¿es la reforma necesaria esta? Yo, bajo mi punto de vista y bajo la organización que represento, aunque sea jubilado, considero que es una buena reforma y potente, y como decía el profesor, que es el acuerdo que se ha llegado, plasmado en el BOE, del 16 de marzo, si no recuerdo mal la fecha, convalidado por el Parlamento el día 30 de marzo, y que además se proyecta como un formato de ley, con lo cual aquí le quiero comentar digamos, al comentario que se ha hecho de que no han participado el resto de partidos y la COE. Yo creo que en estas cosas los partidos de la oposición no han dicho de este agua voy a beber o no, solamente han dicho no, o que es una fantasmada el tema de este. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Yo también considero que lo que has dicho, la IDEF lo pone en cuarentena, pero la Unión Europea ha dado su visto bueno, y la Unión Europea incluso fue más allá de que cuando se planteó lo de el ingreso de solidaridad del 0,6, 0,1 y 0,5, trabajadores y empresarios, dijo que había que ir más lejos. Por lo tanto, y por otro lado, cuando nos decimos que somos muy constitucionalistas y lo que estamos aquí lo estamos, nuestro artículo 50 de la Constitución dice: los poderes públicos garantizarán las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Yo creo que esta es una situación que, como han dicho antes los compañeros, nadie tiene hoy la certeza de que lo que puede pasar mañana. ¿Por qué? Porque alguien pensaba o pensábamos que el 14 de marzo se iba a declarar un estado de alarma por la pandemia, la crisis del 2008, como ha comentado, la guerra, hay muchas guerras, pero una la tenemos ahí a las puertas de la propia Europa, ¿no? Todos esos factores condicionan mucho la situación económica y es evidente que condiciona. Por lo tanto, yo no quiero ser demasiado patriota de decir esto va a ser así. No, esto está hecho para crear un seguimiento, este acuerdo, y demás. Y yo lamento que la COE no haya estado, porque la COE ha estado en todos los acuerdos desde la pandemia de la COVID, y en cuando ha hecho, pues no han querido participar, sus razones tendrán. Muy bien, pues al hilo de la sostenibilidad y de intentar mantener el equilibrio entre la pensión y el nivel de vida, se ha vinculado la subida de las prestaciones al IPC como factor fundamental, ¿no? ¿Es este un dato adecuado? ¿A medio plazo puede ser contraproducente porque genere más déficit? ¿Qué visión tiene para vosotros? Creo que es deseable, lo debe de pretender cualquier reforma que haya o cualquier modificación que se puedan hacer, pero es inasumible y eso tenemos que admitirlo las personas. Es decir, tú no puedes hacer, por eso el cálculo de la jubilación a 20 años es pura ciencia ficción, porque estamos hablando de lo que va a pasar y, como comentaban, pues anteriormente no se sabe lo que va a pasar, hay que hacer unas proyecciones realistas. Y yo entiendo que el tema puede encarecer mucho más, y una subida de pensiones como ha habido este año del 8,5% anunciada en noviembre, pues evidentemente se carga, si no hay una subida de ingresos, se va a cargar cualquier estabilidad o digamos, sostenibilidad de las pensiones. Ya, la intervención puede ser libre, no hace falta que vaya dando palabras, si no la iré dando. Yo creo que muchas veces nos quejamos como sociedad que el consumo se contrae. Yo voy a poner ejemplo, voy a poner mi ejemplo. Si yo no tengo 1,50 euros en el bolsillo para hacerme un café con leche, no me lo tomo. Creo que es un ejemplo muy simplista,
pero es así. Y estamos hablando en este momento del mantenimiento del poder adquisitivo. Lo que se hizo y que se incluyó en la reforma fue un acuerdo anterior que se sacaba la media del promedio de diciembre-noviembre de la inflación, del IPC, más conocido en siglas, ¿no? Con lo cual se quitó la situación que se daba anteriormente, que era el IPC de noviembre. Esto yo creo que es más justo, porque saca la media de los 12 meses, entendiendo como los 12 meses de diciembre a noviembre, para que los pensionistas puedan cobrar. Yo creo que es esto, y estamos hablando, y termino, yo diría, de una población que afecta en este momento a marzo, hay 9.067.267 personas, entre hombres y mujeres, más o menos el 50% de género, con un factor determinante, que el vídeo lo decía, hay una brecha de género. Sí, la introduciremos después en el debate. Yo creo que ir abordando... es sostenible, porque el propio acuerdo dice que tiene que haber un seguimiento. Y yo lamento, como se ha dicho anteriormente, que las fuerzas políticas no estén ahí ante un problema, o ante más que un problema, no, ante una situación que afecta hoy a los que están o estamos jubilados, pero mañana a las personas que no lo están. Por lo tanto, es una situación que, digamos, es emergente, como hablábamos al inicio. A los jóvenes, yo recuerdo, digo, yo no sé si llegaré a pensionista, pues sí, he llegado. Y eso es buena afortunadamente señal. Afortunadamente, y eso es bueno. Pero el Estado, como he dicho antes, tiene que garantizar y tiene que buscar mecanismos de equidad y de justicia social si queremos un Estado social. Si queremos otra cosa, queremos otra cosa. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi antecesor en la palabra, pero hay que tener en cuenta muchos factores. Yo hace 5 años escribí un libro que refleja muy bien el problema que tenemos en España con el tema de las pensiones. Se titula Sostenibilidad y suficiencia de las pensiones de seguridad social, un dúo difícil de conciliar. Es decir, la sostenibilidad y la suficiencia son dos aspectos de un mismo problema que no es fácil resolver. Entonces, hay gobiernos que basculan más por la sostenibilidad y hay gobiernos que basculan más por la suficiencia. Entonces, ahí lo que hay que buscar es un equilibrio. Es decir, hay que buscar que las pensiones sean sostenibles y que sean suficientes, que la gente pueda tener unas pensiones dignas, y eso es la cuadratura del círculo. Eso es muy complicado, pero es que hay que ir ahí. Entonces, el problema de la sostenibilidad, pues hay un problema importante. Es decir, la Seguridad Social tiene una deuda de 106.000 millones y eso está ahí, y cada día que pasa se va engrosando. Y claro, eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo porque está dentro de la deuda pública española, que es 1,52 billones. Entonces, en fin, hay países que están peor. Italia está mucho peor, pero desde luego no podemos seguir por esta senda. Entonces, el tema de la revalorización, que era el asunto que se ha planteado. El sistema anterior, no digo el anterior del anterior, sino el anterior, era el índice de revalorización, que era un sistema bastante exigente, en el que lo mínimo que se podía revalorizar era el 0,25%. Y así hemos estado algunos años. Pero claro, hay que tener en cuenta que no es lo mismo un año que otro. En aquellos años el IPC era un 0,25, o era un 0,10, o era un 0,30. Por tanto, yo no soy partidario de establecer un sistema único, sino que además es lo que va sucediendo. Las reformas están para eso. En función de las circunstancias, pues tú puedes establecer una mayor revalorización o una menor revalorización. De tal manera que yo no lo considero como un sistema, es decir, un sistema inamovible. Hay que ver las circunstancias del país, hay que ver las circunstancias sociales. Entonces, ¿hay algunos modelos
que sean más equilibrados que el que acaban de plantear, que conozcas en otros países? En materia de revalorización, sí. Bueno, cada país tiene su propio sistema, pero todos tienen una revalorización, porque desde luego no van a quedarse con lo que van a cobrar indefinidamente. No podría ahora concretar, pero realmente sí que existe esa revalorización. Yo entiendo, Fermín, que el sistema de pensiones no es un sistema redistributivo. Redistributivo tenemos la declaración de la renta, pero si este señor ha cotizado una cantidad y yo autónomo he cotizado otra, ¿por qué tenemos que cobrar prácticamente lo mismo? ¿Por qué tenemos que preocuparnos de las pensiones en ese sentido? ¿Por qué tienen que cobrar todo el mundo unos mínimos que son necesarios, que los lleven a las no contributivas? Lo que hablaremos luego de viudeces. Tenemos que pensar que un sistema de pensiones es de capitalización. Hablabais al principio de que lo supiéramos los economistas, pero al final los economistas parece que no somos. Pues somos los sociólogos o los psicólogos. O los pensionistas que están jubilados, o no sé, tiene que ser un poco que, digamos, la persona que quiera pagar más o que pague más, tiene que cobrar más. Eso tenemos que admitirlo. Y si no, no es un sistema público de pensiones. Recurriré a otros sistemas alternativos o complementarios que no será el público. No me tienen que obligar a estar en el público. Jorge, vamos a hablar ahora un poco de esto. Además del sistema público, hay sistemas, ¿no?, para privados, para completar o compensar los objetivos que se pueda marcar una persona pues para su futuro cuando deje de su actividad laboral. Bueno, ¿qué modelos son los que presentáis o a qué modelo se puede acoger una persona dentro de su estrategia de futuro? Sí, por supuesto, la alternativa es el ahorro, ¿vale? Para ser más precisos, nosotros siempre hablamos de que es importante empezar a ahorrar. Te diría que cuanto antes mejor, y que tampoco tenemos que pensar en el ahorro como en grandes cantidades mensuales. Es decir, las entidades privadas tenemos productos de ahorro desde 50 euros mensuales que al final ayudan a constituir y a compaginar o a completar, ¿vale?, ese sistema de pensiones del cual tanto nos está dando que hablar. El ahorro podríamos dividirlo en dos grandes bloques, digamos. Por una parte, lo que es la parte de ahorro individual, yo como ciudadano, como cliente, ahorro de una manera individual, y luego tenemos la parte colectiva, donde tenemos tanto el plan de pensiones de promoción conjunta como el plan de previsión social empresarial. Que sí que es cierto que con esta última reforma podríamos decir que se ha castigado, entre comillas, un poco lo que es la parte de ahorro individual, sin embargo se está premiando lo que es la parte de ahorro colectivo. Eso no puede corregir el profesor, que seguro lo conoce de primera mano. En la parte de desempleo. Entonces, sí que es cierto que la parte individual se ha castigado más, pero sin embargo la parte colectiva se ha premiado. Entonces yo creo que eso es fundamental de cara a pensar en una jubilación digna. Todo lo que tiene que ver con la parte de ahorro, tanto individual como colectivo. Sí, yo creo que nuestro sistema, tampoco diré que soy el mayor experto de conocimientos de otros mecanismos que hay, pero nuestro sistema es un sistema de reparto. Y están los sistemas de capitalización, por ejemplo, que en alguna fecha se puso muy de moda comentar el sistema chileno. Y Chile está un poquito lejos, pero creo que el sistema está todavía más lejos. Por lo tanto, nuestro sistema, con todas las dificultades que tiene, ha sobrevivido, sobrevive y sobrevivirá. Y yo, como decía mi antecesor en la palabra, nosotros no estamos en contra del ahorro. O sea, de hecho, hay negociación colectiva, ligada a la negociación colectiva, que se llega a planes de empresa para esto. Pero creo que en el contexto en que vive nuestra ciudad o vive nuestra provincia, no es muy llevado. Esto se hace más en determinadas empresas de un número determinado de mujeres y hombres que trabajan. Por lo tanto, esto. Pero claro, yo me voy a hacer ese plan privado que planteaba mi antecesor, siempre que yo tenga las suficientes condiciones económicas, familiares, para hacer ese plan de ahorro. Sean 50 euros o sean 200, porque cuanto más dulce, como decía antes también Pedro, es decir, si cotizas menos, a la hora hoy, mañana, tu pensión
nuestra pensión va a ser inferior, en este caso es igual. Por lo tanto, yo he sido, soy y seré, espero que no me cambie el cerebro, defensor del sistema público, del actual sistema, y que debe ser, ha de ser un marco de Estado. Y cuando digo de Estado, me refiero que todo el mundo ahí, en el marco del Pacto de Toledo, tiene que estar. Y diré una postilla: Comisiones Obreras ha sido la organización social que desde 1985 planteó el primer conflicto esto, y luego ha estado en todos los acuerdos. Y a veces no hemos tenido que tragar algunas decisiones que se han firmado porque era mejor que lo que se pretendía por el legislador, entre otras cosas. Por lo tanto, yo creo que hay que tirar para adelante, hay que, y como hemos dicho todos, aquí nadie tiene la bolita mágica, tenemos delante un florero, pero no tenemos la bolita mágica. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Era lo que decía anteriormente. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo jamás pensé que nos podía venir una pandemia. ¿Por el futuro el ahorro privado tiene sentido para asegurarse una compensación, un complemento? No es que tenga sentido, para mí debe de ser obligatorio. Cualquier persona tiene que pensar, cuanto antes se ponga a pensar mejor, y cada uno tiene que pensar según sus posibilidades. Lógicamente, la persona que tiene mucho más ingresos, pues puede pensar en unas rentas de capital inmobiliario, puede pensar en hacer otro tipo de cosas o inversiones en bolsa mucho más rentable, pero cualquier persona, de un trabajador normal, de la gente mediana, tendría que pensar en un ahorro complementario desde el primer momento para poder llegar a una renta lo máximo posible dentro de su capacidad. Ahora están también de moda, que no sé si lo comentará luego el compañero, el tema de las hipotecas inversas, también que se están haciendo con las viviendas, porque lógicamente las personas que ahora o están jubiladas o vamos a llegar a la jubilación, tenemos vivienda propia, que ahora ya parece que no está de moda tener vivienda propia, y entonces pues podríamos tener como una renta complementaria al sistema público de pensiones, que es decir, ahora mi casa ya no la necesito y la tengo en uso y disfrute hasta que fallezca, en virtud de la esperanza de vida que vamos a tener. Profesor, ¿alguna cuestión que aportar? Yo pienso que, vamos a ver, la cuestión es qué hacemos, ¿no?, con las pensiones. Es decir, yo pienso que habría que ser un poco valientes y no conformarse con pequeños retoques. Claro, la valentía siempre requiere un cierto riesgo, y ese riesgo hay que valorarlo. Por tanto, creo que habría que, de cara al futuro, pues pensar si el sistema de reparto, que efectivamente es el que tenemos y es el que apareció y se creó en condiciones o en circunstancias muy concretas, en las cuales había una inmensa base de trabajadores y muy pocos personas. Creo que hay que, no digo que haya que suprimirlo ni muchísimo menos, pero desde luego sí que hay que mantenerlo, pero mejorarlo. ¿Y cómo se puede mejorar? Pues se puede mejorar. Daros cuenta de una cosa, es decir, el sistema de reparto funciona siempre y cuando haya suficiente gente que cotice para las personas que están jubiladas o tienen una pensión de incapacidad permanente. Hay que recordar que no solamente los pensionistas son jubilados, sino que son pensionistas de vida y de edad de incapacidad permanente, y son los 9 millones que decía el compañero, ¿no? Entonces, creo que no es suficiente con reformas o con lifting, digamos, livianos, de intentar contentar a Europa, es decir, vamos un poco a rastras. Entonces es cuestión de crear un sistema que sea sostenible, que sea suficiente para las personas. ¿Y eso cómo se logra? Pues la investigación está haciendo muchas cosas. Yo estoy viendo estudios, proyectos de investigación en los cuales se combina de alguna manera un sistema mixto entre el sistema público y un sistema que no digo que es privado, sino con las técnicas privadas, ¿eh? Es decir, eso es muy atacado, pero yo entiendo que bajo el paraguas del Estado, no desde luego desde una entidad privada, sino desde el paraguas del Estado, se podría llevar a cabo una reforma que permitiera ese sostenimiento de las pensiones. Y no digo que cada uno se tenga que comprar o se tenga que, en fin, financiar su propio plan de pensiones, sino que el propio Estado, una parte de las cotizaciones las emplee para este asunto, ¿no? Es decir, creo que habiendo poca gente que trabaja,
va a ser muy difícil el sostenimiento de las pensiones. Eso ahora mismo estamos por los pelos, pero va a llegar un momento en que no va a haber suficiente gente que pueda trabajar, y eso es... Hay muchas causas, la bajísima tasa de natalidad, la altísima, gracias a Dios, pues la altísima esperanza de vida, en fin, hay una serie de circunstancias, el baby boom que va a venir, es decir, hay una serie de cosas que hay que plantearse en serio qué vamos a hacer. Y por eso me parece muy importante estudiar esto. En la reforma de la ley de pensiones, eso se aborda en el preámbulo, ese es el objetivo de la reforma. Lo que parece que luego al abordarlo están esperando que con la subida de los tipos, que son necesarios, evidentemente, porque si no, los ingresos no llegan, esas variables que comentas, Javier, de alguna forma las sabemos, que es la esperanza de vida que ha subido, la caída demográfica, eso lo sabemos. Entonces, te tiene que abordar desde el punto de vista, ya no economista, yo diría que matemático, financiero, un estudio consensuado. Por eso me sorprende que no hay unanimidad entre los principales partidos políticos de este país, ya no los empresarios, sino que pueden sacar un sindicato u otro, sino los principales partidos políticos en el margen del Pacto de Toledo, que eso se estuviera proyectando en el tiempo. Pero yo vuelvo a insistir también, a la gente no la vamos a dejar, no, la vamos a estimular, sobre todo hablando de los autónomos, no se va a estimular a esos empresarios pequeños para que suban la cotización si realmente voy a cobrar lo mismo, porque luego es un sistema de reparto. El reparto para mí es la renta, no son las pensiones. Si tiene que el gobierno sacarse el dinero para cubrir pensiones no contributivas, viudedades, complementarias, lo que sea, pues tendrá que sacarlo de los presupuestos, porque de hecho lo están sacando. Lo hablabas hace un momento. Los 100.000 euros que tenemos, los 100.000 euros, no, los 100.000 millones de euros que hay de déficit en el tema de pensiones, eso sale del presupuesto. No creo que no lo deje nadie. Con lo cual, ese dinero habría que saber estar bien estandarizado y luego bien rentabilizado y bien gestionado. Quizá no tendría que ser el gobierno en sí, sino un equipo dentro del aparato del Estado, de intervención financiero, donde invirtiera esos fondos, que es la lucha que queremos, para que en el tiempo esté. Pero por eso te digo que tiene que ser más profesional, porque el preámbulo de la ley es que recoge todas las buenas intenciones. Pero la premura con la que lo han hecho, a final de legislatura, no sé, la fuerza que le metió la propia Comunidad Europea de que tenían que sacarlo adelante, eso ha hecho que quizás no sea un proyecto consistente para que dure en el tiempo. Sí, yo, al hilo de lo que decía Pedro de la Unión Europea, nosotros, para bien, aunque todavía haya alguno que sea negacionista de la Unión Europea, yo soy un pro Unión Europea, gracias a ese tema, y ya está. La Unión Europea tampoco tiene la varita mágica para todo, y yo coincido con lo que se ha dicho. Y claro que yo tengo unos datos que han salido estos días, y según datos oficiales, se ha pagado en el periodo 89-98 cerca, en los últimos 30 años, cerca de 140.000 millones de las cotizaciones de la Seguridad Social a pensiones que no son las pensiones contributivas, sino las no contributivas, bonificaciones también para la contratación y demás. Por lo tanto, yo creo que, ya lo he dicho antes, eso sería el ABC del Parlamento, de las fuerzas políticas, para dar dejarse cada uno plumas en el tintero. Yo he dicho antes que Comisiones ha estado en todos los acuerdos y en algunas cosas no estamos de acuerdo y hemos tenido que dejar plumas por el bien. Y yo creo que aquí hemos de apostar, como se ha dicho anteriormente, por un sistema sostenible y sostenido. Y claro que no tenemos una varita mágica. Por eso es muy importante, como Pedro decía, el preámbulo lo prevé. He dicho en la introducción anteriormente que esto se tramita como proyecto de ley. Yo espero, deseo que todo el mundo ahora se ponga al entorno de la mesa redonda, cuadrada o ovalada, me da exactamente igual, a aportar alternativas a este tema. Pero mucho me temo que, como estamos en campaña electoral, hasta diciembre estamos en campaña electoral. Por eso. Va a durar, va a ser larga. Claro, pero el día a día, como decía el profesor, hay que sobrevivirlo.
y lo tenemos que sobrevivir. Y hay que echarle, hay una frase muy antigua, la imaginación al poder, porque pues, si no... Vamos a seguir echando la imaginación y cerrar el tema de las pensiones privadas y de las aportaciones privadas con dos cuestiones, que es en España estamos todavía muy por debajo de otros países como Alemania en la gestión de pensiones privadas, y después la Administración ha ido cambiando de criterio con algunas de las particularidades, ¿no? Ha reducido notablemente las aportaciones privadas, ¿no? Estas dos cuestiones me gustaría abordarlas mínimamente para avanzar a la siguiente cuestión. ¿Cómo lo ve, Jorge? Yo la verdad es que me pongo en la piel de cualquier persona, de cualquier vecino que nos esté viendo desde sus casas y al final he oído hablar del Pacto de Toledo, he oído hablar del tema de las palabras sabias del profesor, de un modelo más dinámico, quizás sería un poquito más interesante y demás, pero yo como contribuyente, como ciudadano de Elche, algo que escuchando ese programa me quedaría claro sería que prácticamente es fundamental tener una previsión privada al menos estudiada o al menos prevista con cualquiera de las entidades financieras que operan en el mercado, que tenga una solvencia pues, o con Poase Generali o cualquier tema de banca y demás, pero yo creo que es algo fundamental que debería de ponerme desde ya, ¿vale? Porque cuando yo voy a pintar mi casa, o cuando tengo que pintar mi casa, acudo a un pintor. Cuando tengo que ir a un juicio, acudo a un abogado. ¿Por qué no pensar en un asesor financiero para tener mucho más amarrado y mucho más previsto todo lo que es mi futuro? Que además, como ha dicho el profesor, gracias a Dios, pues cada vez tenemos mayor esperanza de vida, con lo cual vamos a estar disfrutando más años de la pensión. Entonces yo me pondría lo primero manos a la obra con cualquiera de las entidades financieras que operan, y lo primero sería intentar completar la parte de la pensión pues con la parte de privado, ¿vale? Y la Administración debería apoyarlo más, ¿es suficiente el cambio de criterio más hacia el mundo, el plan empresarial que al privado? ¿Cómo veis esta...? La Administración puede hacer todo, y yo siempre el mejor vehículo y el más eficaz es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, que vamos a empezar ahora, estamos ya empezando con él, en campaña, tiene la posibilidad de apoyar la vivienda, de apoyar a la familia para que puedan tener hijos, facilitar el ahorro mediante sistemas de pensiones que sean deducibles, que lo han bajado drásticamente en estos últimos años. Esas son las herramientas. El tema de las subvenciones que luego dan dinero a fondo perdido, un poco altruistamente las administraciones, desde los ayuntamientos hasta las comunidades autónomas, pasando por las diputaciones y pasando hasta la administración estatal, eso es una forma de reparto muy, digamos, electoralista y de recursos y finalistas. Deberían de hacerlo mediante servicios sociales a la gente que realmente lo necesita. Pero el instrumento de la renta no se utiliza como se debe, porque hay un afán recaudatorio en todos los sentidos. ¿Algún comentario o pasamos al siguiente tema? Y ahí coincido en que la renta, la fiscalidad, es el eje, digamos, de sostenimiento de un Estado de Derecho que yo defenderé hasta que la voz me lo permita. Porque si queremos eso, tiene que haber fiscalidad, tenemos que tener menor, porque antes lo hemos dicho, ¿por qué hay menos pensiones en la provincia de Alicante que en el resto? Pues la respuesta es muy sencilla, por el mercado de trabajo que hemos tenido, la economía sumergida, y la economía sumergida tiene tres factores: la sociedad en general, las empresas que cumplen legalmente y por lo tanto las que no lo hacen dumping económico, y las personas, como decía antes Jorge, perdón, si no cotizas, mañana va a estar. Y esto, desgraciadamente, y perdón por la expresión, pues ha sido un modus vivendi en nuestra ciudad que yo creo que afortunadamente va cambiando. Y cuando hago de economía sumergida no quiero, porque tuve una conversación con una persona muy respetable en nuestro ámbito local, y no quiero demonizar el sector del calzado, porque no haríamos bien. La economía sumergida tiene esos tres males: la propia sociedad, porque evita ingresos a todo el mundo, a las propias empresas que cumplen rigurosamente con la legislación establecida,
y a la persona que no, que hoy, no, es que yo el dinero mejor en el bolsillo. Sí, mejor en el dinero en el bolsillo hoy y mañana. Pues hablando de esto, el economista Niño Becerra dice que el mecanismo de equidad intergeneracional que se ha implantado va a ser un factor que puede contribuir a potenciar o incrementar la economía sumergida en aquellos sectores más débiles. ¿Pensáis que va a ser así, que va a tener una implicación directa en la pérdida de competitividad de las empresas, en la implantación de este mecanismo? Yo pienso que no. Pienso que no, porque, vamos a ver, como decía antes, en materia de seguridad social, cualquier medida que se adopta es siempre progresiva. Entonces está prevista, además fijaos, creo que es hasta 2051, es decir, hay unas previsiones que me llaman la atención, porque claro, a partir de 2051 está previsto que se aplique un 1,2, del cual 1 será a cargo de la empresa y 0,2 a cargo del trabajador. Entonces, claro, un 0,6, pues yo creo va a ir subiendo, ¿no? Progresivamente irá subiendo, y pienso que no, quiero decir, no es la solución ideal, pero yo creo que es necesaria, pero no suficiente. No es ideal, no, es necesaria, ¿eh? Y no va a ser el 1,2, Javier, seguramente nos veremos por aquí y hablaremos dentro de 10 años y iremos mucho más arriba. O suben los cotizantes o suben los tipos. En 50 años yo soy mucho, no, nuestra longevidad. En 50, ojalá fuera en 50, Martín. Yo espero que antes, no, por desgracia. No, o sea, no, por desgracia me refiero que hace falta recaudación. Si no hay más sí. cotizantes, la edad de jubilación se retrasa y queremos un sistema que sea, digamos, de reparto, que todo el mundo tenga acceso, incluso los que hayan trabajado o hayan trabajado menos, tienen que subir los tipos. No hay, sí que podemos hablar un poco como economista. O se ponen de los presupuestos de la agencia tributaria o los pone los tipos de la seguridad social. Hay un profesor que, vamos, desde hace muchos años, seguro que habéis oído hablar del profesor Barea, ¿verdad? Sí, claro. Que es puso un poco en orden la oficina Sí. presupuestaria Sí, señor. del gobierno de Aznar, y bueno, pues era un poco el tipo duro, ¿no? del tema de las pensiones y tal. Y decía una frase muy sabia, que siempre la tengo en la mente, y es que si queremos que se mantenga el sistema y no hay la proporción adecuada, que es 2,5 o 1, pues o subes las cotizaciones o bajas las pensiones. Es que no hay otra. No hay otra. Entonces, el subir las cotizaciones, la verdad es que no hay más remedio. No es que aliente demasiado a la empresa con la falta de trabajo y la necesidad de empleo que hace falta, pero es que, claro, si quieres mantener las pensiones, tienes que subir algo las cotizaciones, ¿no? En esta cotización adicional finalista que se llama, ¿no? Las cotizaciones, según los datos que a raíz de esta charla pues he intentado recopilar, ha bajado desde el año 79 a nuestros días un 5,55 a las empresas y un 0,45 a los trabajadores y trabajadoras, las cotizaciones. Por lo tanto, eso ahí está. Cuando hablamos de subir, y lo ligo a lo que ha dicho antes Pedro, cuando hacemos la declaración de la renta o lo que es lo equivalente al impuesto de sociedades, lo que se suba tiene también su contribución contributaria. Por lo tanto, se recupera, no todo, pero una parte se recupera. Por eso es muy importante que nuestro país dé puntos suspensivos, se haga una reforma fiscal acorde, porque si somos Europa, tenemos que mirar también nuestro entorno, porque no siempre Europa nos va a estar manteniendo, digamos, aunque sea para devolver. Y hoy, pues salía ayer una noticia de que estábamos con todavía una deuda del rescate del 2008. Claro, por eso son factores que, como se ha dicho antes por parte del profesor, por todos, o sea, aquí 50 años son, no 50, en este caso 27 años, son muchos años para hacer esto. Por eso el propio preámbulo y la propia legislación prevé un seguimiento puntual a través de los mecanismos, que ahí están todos los partidos del arco parlamentario y los agentes sociales, que es el Pacto de Toledo, para esto, y luego está pues otros organismos para fiscalizar estas cosas. Y yo creo que si bajamos los ingresos,
perjudicamos el consumo. Si perjudicamos el consumo, perjudicamos el empleo. Por lo tanto, hay que tener equidad en estas cosas. Yo, desde un sindicato, voy a decir, a mí me gustaría 100, pues a lo mejor 100 no puede ser, tiene que ser 85. Y al empresario a lo mejor le gustaría 50, pues a lo mejor tenemos que llegar a los 80. Estoy hablando en términos... ¿Por qué? Porque eso es el fruto del diálogo social que tiene que haber. Y yo soy un defensor de que siempre he dicho que vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Jorge, ¿alguna cosa que apuntar o pasamos a la siguiente cuestión? A mí este aumento de costes que implica la reforma y estas declaraciones que ha habido de que si puede generar más empleo sumergido, a mí sinceramente, quizás porque soy el más joven del lugar, pero me cuesta de creer que en pleno año 2023 una reforma de este estilo, de este calado, pueda generar más economía sumergida. Es que me cuesta mucho de creer. Yo creo que lo importante de esa idea, Fermín, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, viene por lo cuando el profesor Barea se puso a hacer ya un poco un control, se puso el propio gobierno un control. La Autoridad Independiente Fiscal la respeta en Europa porque es la que controla los presupuestos del propio gobierno. La información que da es buena, con lo cual si la pone en duda la reforma, pues yo creo que deberían de escucharle y explicarle a ver por qué, o convencerla a ver si es buena o no es buena. Ajá. Y el siguiente punto tiene que ver con lo que comentaba de la percepción y el consumo, ¿no? La posibilidad de consumo. El incrementar el tiempo de cómputo va a empeorar las percepciones económicas medias. Bajo mi punto de vista, va a depender de la vida laboral de cada persona. Por lo tanto, esto como el que entra a un hospital, no todo el mundo tiene la misma patología. Yo he discutido esto incluso en mi momento de actividad sindical, que decía, no se puede decir que a uno. ¿Por qué? Porque hay personas que lo han cotizado todo y le ha venido bien toda la vida laboral. Hay personas que han pasado después de los 52 años al desempleo y han pegado un bajón en su cotización y entonces ahí está. Por lo tanto, yo creo que en términos generales no va a perjudicar. Y además con una consideración que la propia norma, no digo el Real Decreto, porque todavía se ha convertido en ley, pero está convalidado como Real Decreto para que se convierta en ley. Lo que nos viene a decir es que las cosas se tienen que ir analizando para evitar efectivamente, como decía antes mi antecesor, el tema. Es decir, en el año 2023, que todavía estemos hablando de la economía sumergida, yo no quiero ser excesivamente pesado en este tema, pero es que eso afecta al que es empresario, afecta a la sociedad y afecta a esto, a los ingresos. ¿Alguna cuestión? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Martín, en el sentido de que va a depender de cada persona. Es decir, que hay personas que habrán tenido una vida laboral intensa con unas retribuciones importantes hace tiempo y teniendo en cuenta que se va revalorizando a partir del mes 24 anterior, pues en teoría se actualizan. Por tanto, eso va a depender, hay personas, de las circunstancias laborales de cada persona. Por tanto, así es como funciona el asunto. El tema de que lo hayan ampliado a 29 años, de los cuales 27 son los que se van a calcular de oficio los años más favorables, bueno, también es un sistema progresivo. A esto llegaremos en el 2000, no me acuerdo qué año, 2040 o 2050, o sea, que se va a tardar mucho en aplicar los 27 años. De momento, pues hay un periodo progresivo y poco a poco se va aplicando. Yo creo que esto no tiene mayor... No va a afectar, pero ahora cuando me pidan a mí que yo me suba la cotización los últimos años, sí me va a afectar, porque entonces si me tomo mayor cómputo, estos últimos años es un dinero que me va a convenir hacerlo en un sistema alternativo complementario de jubilación, porque yo soy autónomo, no es una cosa que sea funcionario o trabaja en una multinacional. Entonces, en ese caso sí que tengo una vida dilatada. Pero a mí, si yo llevo una vida más o menos desastrosa, o más o menos con un trabajo en precario, y resulta que me tengo que subir al final la cotización, pues a mí no me están ayudando demasiado. Sí que para mí sí que tiene relevancia. Dicen que no, yo entiendo que sí.
¿Alguna cosa que apuntar? Sin lugar a dudas, con el tema del incremento del periodo de cómputo, aquí podemos utilizar la expresión de que no vale el café para todos y que cada contribuyente va a tener una situación especial que además puede variar con el paso del tiempo de una manera drástica o trascendental de cara a la jubilación. Con lo cual volvemos a poner otra vez digamos, en el tintero lo importante que es contar pues, con un asesor financiero que nos vaya guiando en este proceso. Pues me gustaría abordar otra cuestión que está en el preámbulo y que está en la reforma, que es intentar resolver la brecha de género. Un informe de Comisiones Obreras dice que el 53% de las pensiones recibidas por mujeres está por debajo del umbral de pobreza frente al 23% de los hombres, ¿no? ¿Creéis que las medidas que se han adoptado van a facilitar la reducción de esta brecha en las pensiones progresivamente? Porque, bueno, es una norma que también tendrá una aplicación progresiva. Profesor. Hombre, hay varias medidas que son interesantes, pero ya digo, son pues eso, paramétricas, coyunturales, pero bueno, bien está. Por ejemplo, la de la integración de las lagunas, que en aquellos son... La integración de las lagunas de la base reguladora significa que hay periodos que uno no ha cotizado. Entonces el legislador dice, bueno, pues como no has cotizado, vamos a considerar como si hubieras cotizado la base mínima, ¿no? Entonces eso es lo que se ha hecho a partir del mes número 49 hacia atrás, en el caso de este complemento de las pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. Entonces, bueno, pues es una medida interesante porque esos periodos que no ha podido trabajar, pues se van a compensar las bases. Luego es una medida que en este sentido me parece interesante. También es interesante la medida del incremento del 10%, aparte de la revalorización y de la cuantía que establece la ley de presupuestos en este complemento, ¿no? Es decir, hay varias medidas en este complemento que están intentando, pues eso, mejorar la igualdad, ¿no? Digamos, entre el hombre y la mujer a la hora de tener derecho a las pensiones. Hay otra medida que me parece muy importante, que quizá no se nos ha escapado, pero que aparece en esta reforma, y es considerar los contratos a tiempo parcial como si fueran a tiempo completo a los efectos de calcular las pensiones, que eso ocurre también en las pensiones, en las prestaciones por desempleo. Creo que eso es una medida que indirectamente afecta mucho a la mujer, por esos periodos que ha tenido por la crianza de los hijos, que también se aplican al padre, ¿no? En la medida que pueda justificar todo eso, ¿no? Pero creo que hay medidas que van a favorecer que la mujer pueda integrarse o que pueda tener una pensión más o menos digna. Con datos oficiales, por lo tanto, no son datos, ¿no? Es decir, hay una diferencia muy importante de la pensión entre el hombre y la mujer, según los últimos datos, la pensión media. Claro, la pensión media siempre es muy... tendría muchas interpretaciones, porque la pensión media te incluye la pensión de viudedad, de orfandad, de ayuda a familiares, la incapacidad permanente, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar en términos generales. La pensión media en España en marzo estaba en 1.192,30. La del hombre era de 1.440,28 y la de las mujeres en 967. Ahí, como en la pregunta que tú hacías, efectivamente, la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras ha hecho un estudio y efectivamente yo coincido con lo que ha dicho el profesor Javier, de que esto no va a ser la panacea ni la solución, pero pone pasitos para ir adentro. ¿Por qué? ¿Por qué este dato? Si miramos las pensiones de viudedad y las pensiones entre hombres y mujeres, estamos en un 90-10%. Es decir, las pensiones de viudedad un 90% las cobran las mujeres y un 10% los hombres. ¿Por qué? Porque en la edad que estamos, la mujer no estaba incorporada al mundo del trabajo casi nada. Y eso supone este dato, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la brecha de género hay que pelear a uñas y dientes para intentar hacer esto. Con el sistema público, con lo que sea, con ayudas vía
pensiones no contributivas. Pero hay que pelear eso, perdona Martín, hay que pelear, puntualizar un poco lo que está diciendo. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado, hay que puntualizar cómo, es decir, no le podemos incidir. Un sistema de pensiones era un sistema de ahorro, de trabajar para luego tener, cotizar para luego tener la pensión. Si lo vamos redistribuyendo todo, al final se va a quedar la pensión para todos igual. Y vamos a conseguir una pensión uniforme que no va a estimular el trabajo o la cotización de más años, sino simplemente intentar tener la pensión mínima para estar todos igual. No, sí, estoy de acuerdo con Por eso te digo, yo creo que los telespectadores se queden con esa visión de que el hombre, la mujer, todo lo que queramos, todos debemos ser iguales, pero ¿quién pone el dinero? ¿Quién paga? Perdón, Fermín, sí, yo estoy de acuerdo con esto, porque si no se incentiva y dice, bueno, a mí que me la traigan tranquila, no cotizo y esto, ya veremos. Por eso es también muy importante que los sistemas públicos de empleo sean activos. Sí, señor. Sí, sí. Y como hay la ley, yo podré estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero también hay el sistema privado de búsqueda de empleo, de oficinas de localización. Yo creo que ahí el gobierno, los agentes sociales y la parte que nos toque a los sindicatos y los empresarios, tenemos que hacer que la búsqueda activa de empleo sea, digamos, un acicate para que las personas no nos dejemos caer, sino que haya esto, porque es muy importante eso. A mí me da la sensación de que la brecha de género en el tema de pensiones entre hombre y mujer, que era lo que estábamos hablando, deberíamos de sentar las bases ahora en lo que es la brecha de la parte salarial activa, es decir, entre los hombres y las mujeres que están trabajando, y eso será lo que en un futuro hará que ya no hablemos nunca más de este tema porque no existirá. Pero estar dándole vueltas a algo que llevamos tratando quizás 20, 30, 40 años, no sé, el profesor o cualquiera de vosotros, que viene de muy atrás. Al final, lo que tenemos que hacer es sentar las bases para que dentro de 30 años, desgraciadamente habrán pasado 30 años, dejemos de hablar de esto. ¿Vale? Entonces sería la parte salarial activa. Para que no sea noticia. Para que no sea noticia. Vamos a entrar en la recta final ya del programa y me gustaría agilizar un poco algunas cuestiones que son relevantes. Y pongo un ejemplo, en Francia ha habido unas movilizaciones muy relevantes por el incremento de la edad, ¿no?, de jubilación. En España estamos viviendo un proceso de ampliación hasta los 67. ¿Consideráis que es futurible un incremento mayor, ir más allá, ir hasta los 70, por ejemplo? Yo entiendo que, vamos, como proyección económica, financiera, yo entiendo que tenemos que llegar ahí, evidentemente. O bien subimos las cotizaciones, que en Francia son mucho más elevadas, que por ejemplo de Francia, que son en España, muchísimo más, con lo cual podían tener una jubilación más joven, jubilarte más joven, y en España, si no, o subimos los tipos de cotización, o habrá que prorrogar la edad de jubilación. Ajá. Quitar anticipadas, quitar jubilación anticipadas, que eso desincentiva que la gente siga trabajando. Claro, lo que pasa es que lo que dice Pedro lleva razón. Comparar nuestro sistema con el francés... simplemente era por decir que está siguiendo el mismo camino que nosotros. Si la pregunta viene bien, porque además hay un conflicto ahí abierto, ¿no? Pero no es comparable, porque en España con 38 años y medio tienes derecho al 100%, mientras en Francia necesitas 43 años y pico para tener derecho al 100% con los 62 años, que la bronca ahora está en los 64. El acuerdo, el proyecto de ley, el Real Decreto, como lo queramos llamar, no contempla el aumento de la edad de jubilación más allá de los 67, que entrará en vigor en el año 2027. Por eso decía yo antes que cuando se negocia, uno se deja plumas en el tintero. A nosotros, a comisiones, no nos gustó mucho que se ampliara la edad de jubilación, pero había una negociación. Y cuando uno va a negociar, o tienes dos opciones, o negocias o tú impones, y eso ya no es una negociación, ¿correcto? Por lo tanto, tuvimos que aceptar ese marco, y se aceptó que entraría de forma progresiva desde el año 2011, para ser exacto. 2011 que se creó la ley. Exactamente. Entró en vigor en 2013. Efectivamente, hasta el 2027, de una forma progresiva, se ha ido haciendo. Y como Pedro sacaba un dato que es, yo creo que importante, que se ha quedado para estudio posterior, que la ley lo contempla, que es la anticipación de la edad de jubilación. Según dice el preámbulo, la ley dice que este tema se tendrá que abordar antes del 30 de junio. Mirad,
Yo creo que ese es un tema muy importante y le voy a decir por qué. Hay muchas veces que en algunos sectores las plantillas están mayores, no me gusta decir viejas, mayores. Si queremos que entre gente joven, tenemos que buscar mecanismos de generación, de rejuvenecer las plantillas. Y con esto también, aunque no es lo mismo, también podremos poner en valor, porque es un tema que mucha gente habla, de, oye, es que no se ha hablado en la ley de las jubilaciones de peligrosidad, de esto, de este sector, del otro. Si yo soy joven y me puedo jubilar, ahí tendré que estar. Y efectivamente, no todos los sectores se pueden jubilar por peligrosidad, porque eso hay que ser cautos, hay que ser rigurosos y yo creo que esos son temas. El primero sí que está contemplado que se estudie, el segundo no sé si en el transcurso del debate de la ley saldrá, pero hasta donde yo conozco, la ley que tiene 54 páginas, que para leértela tienes que echarte un buen rato. Profesor. El tema de la edad. Realmente estamos hablando ya de la pensión de jubilación y lo fundamental en la pensión de jubilación es la edad. Si recordamos, la pensión que se llamaba de vejez entró en vigor en 1919, 1916, no recuerdo. Y la edad establecida eran 65 años. Es decir, esa edad se ha mantenido hasta 2012. Es decir, es una edad que realmente, con el tiempo que ha pasado, no representa la capacidad de las personas, el alargamiento de la vida. Es decir, yo entiendo que no es lo mismo una persona en 1916 que en 2011, ¿no? En 2013. Y por tanto no es descabellado que se alargue la pensión hasta los 70 años si es preciso. Pero claro, ahí va a depender mucho del sector productivo. No es lo mismo un minero, que es el típico ejemplo que se pone siempre, que un oficinista. Es decir, la peligrosidad es muy diferente, la capacidad de desgaste es muy diferente. Y por tanto... Un buzo. Entonces, claro, es decir, aquí sí que es verdad que hay una edad genérica para todo el mundo, luego hay una edad para determinadas actividades, y eso es lo que yo creo que debería de ser. Pero el tema de la edad sí que ha sido abordado por este gobierno, no solamente hace ya tiempo, sino que ahora mismo se han tomado medidas que me parecen interesantes en la primera reforma de las pensiones de 2021. Concretamente, se ha estimulado mucho el alargamiento de la edad y se ha estimulado de dos maneras. Primero, dándole un incremento del porcentaje de la pensión, que puede ser un 4%, o puede ser una indemnización, o pueden ser una de las dos, porque eso es una cosa un poco confusa, es una norma que no está muy clara, pero por lo menos uno sabe que cumple la edad de jubilación y además del porcentaje que va a tener derecho por cada año cotizado de más, tendrá un 4%. Creo que eso es interesante de cara a estimular el mantenimiento del empleo. Y por otro lado, de cara a las empresas, hay exenciones, aquellas personas que tienen la edad de jubilación, hay exenciones y por tanto no cotizan, o cotizan muy poquito, ¿no? Entonces creo que son medidas que me parecen interesantes. Lo que no me parece nada bien, y esto es una cosa que es un poco por principio, es que haya una jubilación anticipada. O sea, yo la eliminaría, no nos la podemos permitir, es que no nos la podemos permitir. Es decir, una persona con 52 años diga, me voy a jubilar. ¿Cómo que te vas a jubilar? No, estoy trabajando y me voy a jubilar. Vamos a ver. Ahora eres casi juvenil, ¿no? Yo 52. Estoy ahí totalmente de acuerdo y eso se ha dado mucho en el sector de la banca, que fundamentalmente con 52 años yo conozco personas que estaban en la flor, digamos, profesionalmente, ¿no? Y ahí coincido totalmente. Yo cuando he hablado de la edad de anticipar la jubilación estoy hablando ya en el marco cuando ya has pasado los 60 años y demás, y depende también el estatus. Y has puesto una cosa muy interesante que incentiva, que es lo del porcentaje de premio por alargar la vida, con lo cual, de una forma u otra, estás incentivando a alargar tu jubilación. Claro, eso va a depender. Yo he puesto en off el buzo,
que no se puede meter en una presión, o el minero que siempre se pone como ejemplo. Hay determinadas situaciones que yo creo que por razones de cabeza no sería razonable que esto, o un policía que tenga 70 años, pues no sería razonable que estuviera. No sé, pongo ejemplos un poco así al aire. Yo quisiera distinguir una cosa que me parece importante. Una cosa es la jubilación anticipada con coeficientes reductores y otra cosa es adelantar la edad ordinaria de jubilación. Son dos cosas diferentes. La edad ordinaria para el común de la gente pues son o 65 o con un determinado número de años cotizados, o 67, en este año 66 con 4 meses, ¿no? Pero realmente lo importante aquí pues es es decir, que a ver, se me ha pasado un poco lo que quería decir. Sí, no, lo importante es ver cómo se genera la anticipación de la jubilación. Efectivamente, la diferencia entre la jubilación anticipada y el adelanto de la edad ordinaria de jubilación. Por ejemplo, las personas con discapacidad tienen la posibilidad de jubilarse de una forma adelantada, pero sin ningún tipo de coeficiente reductor. El coeficiente que tienes es de la edad. Se jubilan en función de los años que han trabajado en situación de discapacidad. Ellos adelantan su edad ordinaria sin ningún tipo de reducción. Pues a eso es a lo que me refiero. Hay determinadas profesiones que tienen una cierta peligrosidad, bomberos, pilotos de aviones, en fin, que por mineros, que por su trabajo, pues no es lógico que tengan la misma edad ordinaria que tienen los demás. Y coincido contigo por la propia seguridad de la sociedad. De la sociedad en general. Entramos ya en la recta final, nos quedan unos minutos. Dos temas importantes. En este escenario, los autónomos, ¿cuál es su mejor solución? El autónomo tenía la particularidad de que le dejaban esa libertad de cotizarse más bajo, ya que le dejaban crear su propia economía, y el hombre pues ha funcionado siempre bien y no exige a nadie más cotización, ni cobrar más pensión. Sabe que su pensión va a ser baja y lo asumen. Yo no digo a ningún autónomo quejarse de que la pensión va a ser baja porque lo sabe, porque él tiene otros productos o proyectos que puede complementar para su pensión, desde sus propias instalaciones, que mañana podía alquilarlas o venderlas, o bien llevamos trabajando con los propios clientes en los despachos con unas jubilaciones complementarias a las que tienen. Entonces, aumentárselo al final por obligación, pues eso les puede perjudicar de cara a la jubilación. Jorge. En mi opinión, los autónomos son los que más claro tienen que necesitan de un sistema privado que compagine el tema de la seguridad social. Bien, como ha dicho Pedro, pues bajo el tema de alquiler de instalaciones, inmuebles y demás, o bien recurriendo pues a cualquiera de los productos que ponemos a disposición, pues ya que he venido yo, pues hablo de Generali, ¿no? que es la mía, y que ponemos a su disposición, y desde luego pues acercándose a cualquiera de las oficinas de agentes que tenemos y demás, les ofrecería una solución personalizada, que como hemos dicho anteriormente, aquí no vale el café para todos, pues para los autónomos todavía menos, ofrecer una solución personalizada y de ahí acompañarlos y ser socios de por vida con ellos hasta su jubilación y por qué no más allá. Martín. Sí, el tema de autónomo es complejo, muy particular de cada uno, y que, como decía Pedro antes, la cotización ha sido a la conveniencia. Cada uno se ha cotizado lo que ha querido. Por eso la media de autónomo está en 820 y el régimen general en 1.305. Claro, lo que no vale es decir, yo me autocotizo lo que quiero, pero digo que mi pensión es muy baja. No me vale. Porque ahí, a lo mejor, como decía el representante aquí de Generali, es decir, a lo mejor tiene un plan alternativo. Yo lo que creo que en estas cosas todo el mundo tenemos que jugar con las cartas no marcadas. Es decir, yo me cotizo poco y sé lo que hoy tengo y no sé lo que voy a tener mañana. Y en consecuencia, eso a veces, empleando una palabra sindicalista, pan para hoy y hambre para mañana. Pero claro, yo no estoy en el cuerpo de cada una de las personas y cuál es su decisión, ¿no? Por lo tanto, esos son los factores que inciden. Es un régimen especial de trabajadores autónomos, se llama especial. Sí, correcto. Régimen general, café para todos. Sí, correcto, sí, el régimen especial de trabajadores autónomos.
Cuando explico en clase el régimen de autónomos, yo considero que son unos héroes, porque los autónomos tienen muchos frentes, ¿no? Tienen que llevar un negocio, tienen que alquilar un local o tienen que comprarlo, tienen los proveedores, tienen los clientes, tienen los trabajadores, tienen el sueldo, cotización de seguridad social, que además es bastante más elevada, siendo así que las prestaciones van a recaer en los trabajadores, no en el empresario, ¿no? Entonces, yo tengo cierta simpatía con el autónomo. Pero claro, el autónomo pues tiene muchas dificultades y muchas van a ir a cerrar. Aquí la clave del asunto es el nuevo sistema de cotización. El nuevo sistema de cotización es verdad que es más justo, en el sentido de que se va a cotizar en función, o aproximadamente en función de los rendimientos. Es un sistema un poco complicado, ¿no? Porque claro, tienen que declarar lo que van a cotizar cada mes. Tienen 4 ventanas al año en función de los que prevén que van a cobrar, pero claro, luego llega Hacienda en el mes de febrero del año siguiente y le va a decir, usted ha cotizado esto, Hacienda va a la Seguridad Social y la Seguridad Social dice, ¿cuántos rendimientos ha tenido? Pues he tenido estos rendimientos. Entonces dice, bueno, pues usted ha pagado menos de lo que tenía que haber pagado. Tiene una regularización, pues tiene que pagar 2.000 o 3.000 o lo devolvemos, ¿eh? Entonces creo que es un sistema complicado, que es progresivo, porque se hace poco a poco, porque va por tramos, pero realmente yo entiendo que es justo, pero para una persona que ha estado toda la vida pagando lo que le ha dado la gana, por decirlo de una manera, pues luego va y resulta que tiene que enfrentarse con lo que realmente está cobrando, y eso le va a suponer unos gastos bastante importantes. Yo, de cara a la jubilación, que es de lo que estamos hablando, tiene una fórmula que me parece interesante. Aquellos autónomos que en la jubilación activa, ¿no? Aquellos autónomos que cumplen la edad de jubilación y tienen el 100% de la base reguladora, o sea, pueden cobrar el 100% de la pensión y compatibilizarla con su actividad de autónomo. Eso me parece una fórmula muy interesante, ¿no? La jubilación activa, que en el trabajador por cuenta ajena es un 50%, aquí el autónomo pues es interesante. Luego, se está utilizando bastante, ¿eh? Sí, se está utilizando bastante. Es que es muy interesante, porque tú cobras tu pensión completa y además tienes unas rentas de tu propio negocio. Que eso, si no recuerdo mal, se hizo en la reforma del 21. Del 16, creo, O 16, 17. La memoria a veces... Pues vamos a hacer una última reflexión para cerrar este programa, que ha abordado prácticamente todos los frentes. Os agradezco mucho el esfuerzo de síntesis para temas tan complejos. Martín, empezamos por ti. No, quería decir una cosa, porque viniendo esta mañana, cuando veníamos o esta noche, perdón, porque ya con el cambio de horario ya esto, me he acordado del incendio que ha ocurrido en una empresa de Elche, Caster, y vaya mi solidaridad con el grupo empresarial y con los trabajadores de esta empresa, que afortunadamente no ha habido ninguna víctima, ¿no? Y eso pone mucho, vengo a decir esto, porque gracias a que tenemos un Estado de derecho y de servicios, porque el propio grupo empresarial de Caster ha puesto en valor el trabajo que han hecho los bomberos, y eso se financia con fiscalidad. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero no quería que se me pasara, porque es una empresa, pero hay personas, trabajadores, y a mí me vale mi solidaridad con el entorno. Yo creo que nos sumamos todos a esa solidaridad, además un grupo empresarial muy relevante de la ciudad. Pues dicho esto, y agradeciendo a los bomberos y a la policía, ¿no?, que lo han hecho expresamente, y a los trabajadores. Martín, vamos a cerrar el programa con una reflexión lo más breve posible sobre el presente y el futuro de las pensiones. Pues mira, yo que no tengo una bola de cristal, creo que se han puesto el andamio, se ha empezado a construir los pisos, y que esto nos va a permitir ir subiendo escalones para que este sistema público que tenemos de pensiones sea eficaz, eficiente y sostenible en el tiempo. Y eso va a depender del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, yo
creo y ya hago un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes a que arrimemos el hombro. Jorge. A mí me da la sensación de que esto al final es un debate histórico que viene de muchos años, pero eso se ha metido en una coctelera con que estamos en una de las situaciones más complejas a nivel económico de las últimas décadas, las tasas de inflación, es decir, todo lo que han apuntado los expertos de aquí, todo eso metido en una coctelera hace que ya no solamente esté más o menos inestable el sistema de pensiones, sino que yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Parece que es un poco de empatía. Yo cuando estoy sentado viendo el programa tranquilamente, me genera una inquietud, ¿vale? Entonces me genera el saber, llegaré a las pensiones, no llegaré, me llegará menos, me llegará tal. Entonces yo creo que esa inquietud, la manera digamos un poquito, no de acallarla, ¿vale? Pero sí de estar un poquito más tranquilo, es el compaginar, sea con la entidad que sea, pero compaginar la parte pública con la parte privada, la parte del ahorro privado. Hemos hablado del ahorro individual por un lado, hemos hablado del ahorro colectivo, hay diversas fórmulas y yo creo que yo como persona, como contribuyente, pues me quedo más tranquilo si sé que parte de mi pensión pues me la va a sustentar pues cualquier entidad financiera o cualquier entidad de seguros, multinacionales, importantes, muy arraigadas en España, en Europa y en el mundo y que desde luego ofrecen un total seguridad. ¿Vale? Francisco Javier. Una última reflexión. Pues sí, yo creo que hay algo muy importante y es que las reformas, es decir, tienen sus pros y sus contras. Yo creo que hay que estar en constante tensión en el sentido de ver cómo se pueden reformar, ¿no? Cómo se puede mejorar, pero no hasta tal punto de que crea cierta inseguridad jurídica. Quiero decir, si tú cambias muy frecuentemente las normas, llega un momento en que la gente no sabe a qué tenerse. Entonces tiene que haber un mínimo de estabilidad en la norma, un mínimo de garantía de que... Y esto es importante porque el ciudadano puede estudiar su pensión futura, igual que en las pensiones privadas, en las pensiones públicas también hay muchas opciones. Hemos hablado de la jubilación activa, la jubilación parcial, la jubilación flexible, jubilación anticipada, la jubilación postergada. Es decir, hay muchísimas variantes de jubilación. Y yo quiero trasladar la idea a quienes nos estén viendo de que es posible, dentro de un pequeñísimo margen, organizar su propia pensión. Y luego dos ideas más. La primera es que es muy importante para el sostenimiento de las pensiones que haya empleo. Y el empleo no lo crea el gobierno, el gobierno lo crean las empresas. Y esta es una idea que debe de quedar clara, son los que dan trabajo. Y para que den trabajo tiene, eso sí, el gobierno que establecer las medidas para que estimular el trabajo, para que estimular el empleo. Y luego la tercera cuestión es el tema de la escasísima tasa de natalidad. Creo que es muy importante adoptar medidas de familia que se están dando, pero que habría que, o sea, un paso más. Es decir, habría que establecer medidas para tener hijos, vamos, en el fondo, ¿no? Es decir, no obligar, pero sí por lo menos facilitar pues que la gente pues pueda tener hijos y pueda mantenerlos, ¿no? Y además no solo basta eso, digo que el empleo es fundamental, porque puede haber una población numerosa y no hay empleo, estamos casi peor que si no hay hijos, ¿no? Bien, pues todas estas son las cuestiones que quería comentar. Gracias. Pedro, cierra tu intervención. Yo no le veo un futuro halagüeño, me siento decirlo así, y estaré tranquilo, me sentiré tranquilo como futuro pensionista dentro de unos pocos años, en que estos partidos políticos que pueden gobernar, los principales partidos políticos, nombren una comisión, igual que se ponen de acuerdo para nombrar el Consejo del Poder Judicial, que se ponga un consejo de tipo Pacto de Toledo con representantes cualificados de las organizaciones sociales y de los partidos políticos para que se encarguen de gestionar unas pensiones de futuro sostenibles y duraderas. Pues muchas gracias a los cuatro por vuestra participación, muchas gracias a la gente que nos ha acompañado esta noche, a los telespectadores, les esperamos el próximo mes con otro tema económico de actualidad. Muchas gracias y buenas noches. Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la compañía.
Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de la empresa y alcanzar sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer.